Hoy les voy a contar otro caso de feminicidio, de homicidio, que realmente tiene consternado a Colombia. Una ola de violencia en contra de algunas mujeres, particularmente por sus parejas sentimentales, que tiene azotado y totalmente desconcertado a un país que parece que no cesa en lo que es la violencia. Te voy a contar rápidamente lo que hizo John Freddy Córdoba Mosquera con sus dos hijas menores de edad, que me cuesta mucho decir cuando pasan algo con niñas o niños que son menores de edad. Con su expareja, su ex esposa, y además con su cuñada. Te voy a contar absolutamente todos los detalles. Solamente te voy a pedir una sola cosa, y es que me acompañes hasta el final de este video, que si me estás viendo en mi página de Facebook, le des seguir a la página. Estamos ahí creciendo poco a poco, pero me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido de este tipo, que sé que les gusta muchísimo. También, si me estás viendo en YouTube, me gustaría que te suscribieras a este canal. Sin mucho más preámbulo, te cuento lo que sucedió en el Valle del Cauca. Nuevo caso de feminicidio en Tuluá. 4 mujeres fueron ultimadas y entre las víctimas hay 2 menores de edad. Las autoridades de Valle del Cauca confirmaron que le dieron de baja al hombre que habría efectuado dicho crimen. El homicida y hoy occiso fue identificado como John Freddy Córdoba Mosquera, que era pareja sentimental de Margot Chamorro y que además también habría acabado con su cuñada Juliet Chamorro, como también habría acabado ese mismo instante con sus 2 hijas, ambas menores de edad de 8 y 3 años. Todo parece indicar que este hombre ingresó a la vivienda donde estaban estas mujeres y decidió acabar con cada una de ellas con un arma de fuego. Que bueno, eso ocurrió en el corregimiento de Campo Alegre, y que por supuesto tiene consternada a toda una nación. Pero te voy a contar rápidamente qué es lo que ha sucedido, por qué se presenta esta situación y evidentemente cómo ha ocurrido, así que solamente presta mucha atención. Los hechos se presentan en esta localidad del Valle del Cauca el pasado 2 del presente mes de julio, en aquella madrugada del lunes que fue festivo, y que particularmente se presenta algo bastante importante, porque John Freddy Córdoba Mosquera, quien es el que está identificado de cometer dicha atrocidad, tenía además antecedentes penales del año 2011 por hurto y el año 2018 por tráfico de estupefacientes. Adicional a eso, además portaba un arma de fuego de, por supuesto, origen ilícito. ¿Qué pasa con todo esto? John Freddy habría sido abandonado, o su esposa habría decidido terminar con la relación que habría mantenido con Freddy o con John Freddy durante varios años, en el que tuvieron 2 hijas, una de 8 años y una de 3 años, que posteriormente acabaron en su deceso tras esta lamentable historia. ¿Qué sucede? Él llega esa noche anterior, en la que, bueno, dice el 2 de julio, llega en la noche, trata de convencer a su esposa después de un largo mes de, bueno, vamos a volver, sí, intentando convencerla de regresar a su relación. Ella va en varias oportunidades, o en reiteradas oportunidades, le dijo que no quería volver con él por múltiples situaciones que todavía no han sido desveladas. Lo cierto es que al hombre no le había gustado nada, y después de un mes de intensas discusiones o de alegaciones de querer o no querer volver, ella decía que no, él decía que por favor que sí, este hombre decidió tomar la peor decisión de todas. ¿Cuál fue la peor decisión de todas? Llegar esa madrugada, justo después de haber estado unas horas antes allá hablando con su esposa, con un arma de fuego, y, como les había comentado, accionarla contra las 4 mujeres. La que le había mencionado, que se trata de Margot Chamorro, que era la cuñada, su ex cuñada, la hermana de su esposa, Juliet Chamorro, quien era su esposa y que fue la única persona, o la única de las 4 mujeres que falleció instantáneamente por la gravedad de las heridas, y las 2 menores de edad conocidas como Helen Córdoba y Dulce María Córdoba. Estas 3 últimas, tanto la cuñada como las 2 pequeñas, lograron ser trasladadas a un centro médico, donde posteriormente terminaron perdiendo la vida por la gravedad de las heridas. Todo después de esto, pues el hombre intentó escaparse en una motocicleta hacia una zona bastante rural, donde había una especie de cañaveral, donde se presentó una persecución con algunos policías. Luego la policía de este municipio confirmó que se le habría dado de baja en un enfrentamiento con efectivos del cuerpo policial. Bueno, el video no ha sido tan largo como tal vez ustedes esperaban, pero creo que está muy completo en lo que es la información. Esto es lo que ha sucedido. Este hombre, luego de un mes de intentar convencer a su esposa de regresar y esta negarse rotundamente a las peticiones de su ex esposo, decide unas horas después de su último intento acabar con la vida de su esposa, pero no solamente de ella, sino también de su cuñada, de sus 2
hijas, de sus 2 pequeñas, que creo que es lo más aberrante de todo el caso. Posteriormente el hombre, en un intento de escapada, termina siendo dado de baja en un enfrentamiento con la policía. A ver, pequeña reflexión que siempre les hago antes de finalizar cada video. Como les comentaba la otra vez en el caso de Milena Molano, que también fue muy polémico, creo que fue más desgarrador por cómo se llevó a cabo las situaciones y cómo terminó la chica, la señora, la mujer. Pero creo que este también es muy potente por el hecho de que este hombre, sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de remordimiento, habría acabado con sus 2 hijas. Yo no sé dónde va a parar el mundo, pero sí puedo poner un granito de arena y decirle a esos hombres que terminaron una relación X o Y, ¿por qué nos metemos en estos paquetes innecesariamente? A ver, como se los comenté en el caso del video de Milena Molano, si a usted una mujer lo dejó es porque seguramente usted hizo algo mal. Entonces, ¿por qué vas a acabar con su vida por el simple hecho de ella no querer devolver el terror que vivió cuando estuvo involucrada contigo? Me parece realmente absurdo, y lo más absurdo que me parece es cómo este hombre ha acabado con sus 2 hijas también. Así que particularmente, hermano, si usted lo dejaron por lo que sea, lo mejor que puede hacer es evitarse cualquier tipo de estupidez. Si necesita ayuda psicológica, vaya a buscarla, pero no se meta en cosas absolutamente increíbles e innecesarias que después seguramente nos vayamos a arrepentir. Este hombre en vida no va a tener tiempo para el arrepentimiento seguramente, pero seguramente la estará pagando en algún lugar de este increíble universo. No me queda nada más sino despedirme. Espero que esta historia nos haya servido para reflexionar una vez más de lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo con nuestras vidas. Y nada, si te ha gustado el video, suscríbete al canal, déjame tu like, sígueme en la página de Facebook, absolutamente todo, que ya que es de suma importancia. Nos vemos en un próximo video y chao.